Oye, ¿qué diferencias hay entre analizar para un club de segunda división, de segunda red o una selección? ¿Qué diferencia? Bueno, es una buena pregunta. Diría que de segunda división a segunda red, sobre todo está el nivel táctico. Los equipos están mucho más trabajados que en segunda red. En segunda red diría que muchísimos equipos juegan a lo mismo. Es muy simplista decir esto, pero en segunda red es difícil ver patrones de juego que se repitan. Es muy difícil. Hay poquitos equipos que deciden jugar algo o tener un estilo que les diferencie del resto, ya sea para bien o para mal. Yo el año pasado estaba trabajando para un equipo de segunda red, también de forma remota, y justamente es una de las cosas que le decía al entrenador. Decía, me da la sensación de que a veces no te puedo aportar mucho porque realmente no sé qué patrones puedo sacar. Normalmente en defensa sí que suelen estar más organizados, pero en ataque es mucho más juegos directos, mucho más transiciones, mucho más juego mucho más rápido, y ahí es muy difícil. Te tienes que buscar, creo que la idea un poco más es fijarse en detalles más individuales que otra cosa. Bienvenidos a todos, estamos en otro capítulo más de Clave Analista. Hoy está con nosotros Adrián Tormés. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Maro? Bueno, has pasado por contextos muy distintos. Segunda división, selección olímpica, ahora en segunda ref, una academia también. Antes de nada, cuéntanos quién eres, qué formación tienes y cómo empieza tu camino en esto del análisis. Pues bueno, encantado y un placer porque me hayas invitado aquí. Mi carrera empezó con 22 años, cuando terminé la carrera de Ciencias del Deporte. Bueno, ahí fui pegando mis pequeños tumbos en el fútbol y bueno, ahí empecé con un máster que hice de análisis en la Universidad de Murcia. Hice también un máster en investigación y salud y bueno, a partir de ahí pues me dediqué plenamente al fútbol y porque el jugador era muy malo. Es decir, tirar por la parte técnica y meterme en el mundo del análisis. Empecé también con GPS de rendimiento físico, pero bueno, siempre busqué el lado más táctico, técnico-táctico, que es lo que más me ha llenado hasta ahora. Y bueno, soy también entrenador nacional, la carrera de Ciencias del Deporte, como he dicho, y bueno, poquito más que decir. El máster también de análisis táctico y de investigación y salud. ¿Y en qué momento decides apostar de lleno, 100% en el análisis, o sea, en el ser analista como profesión? A ver, de lleno, yo siempre he sido un friki del fútbol y me ha encantado todo lo que lo rodea. Pero bueno, siempre me ha gustado también ser entrenador, cada vez me acerco un poquito más a la versión de entrenador y mirarlo desde la perspectiva de entrenador. Pero al final, a partir de los 23, cuando acabé el máster, ya empecé a ver más proyección dentro del fútbol, porque en este mundo ya sabes tú muy bien también que es muy difícil progresar. Y bueno, empecé con juveniles en el Elche, si no recuerdo mal. Y bueno, hasta el día de hoy que me sigo dedicando a ella. Después del Elche pasaste por algunos equipos y tal, hasta llegar a Cartagena, segunda división, nivel profesional. ¿Qué te aportó el estar allí para tu carrera? O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, yo estuve 2 años en el Elche y ahí pasé directamente al Cartagena, que empecé desde el fútbol base, en infantiles, pasé de segundo entrenador a la tercera división. Tuvimos en el año de la pandemia, que fue cuando me llamo Borja Jiménez, entrenador actual del Sporting, que siempre estaré agradecido. Y luego estuve el tema de la pandemia, que cerraron toda la competición, ascendimos en Málaga y estuve un año en segundo con el Fútbol Club Cartagena. Y el siguiente año, bueno, el año de la permanencia en segunda, y la 22-23 estuve ya de nuevo en el filial, que ascendimos a segunda ref y demás. 6 años en el Cartagena completo. Luego estuve en el Manchego, en segunda red también, en la Minera el año pasado, y bueno, lo de los Juegos Olímpicos también, que fue un poquito reciente, hace 2 años, 1 año y medio, 2 años. Y a ver, cuéntanos un poquito, porque claro, lo dices así como si fuese algo muy, muy normal, como que todo el mundo puede ir a unos Juegos Olímpicos y tal, pero cuéntanos cómo surge la oportunidad de ir con la República Dominicana a los Juegos, bueno, a la selección sub-23. Bueno, pues surge al final de hablar con el Larry, segundo de Ibai Gómez, que necesitaban otra analista. Estaba Gonzalo, analista principal, necesitaban otra persona de que le ayudara en temas de informes. Sí. Informe un poquito colectivo, partir un poquito también el trabajo, porque al final un analista tiene mucha carga de trabajo. Y me dijeron que sí, que bueno, me hicieron una videollamada para ver cómo trabajaba y demás.
concordaba más o menos como ellos lo hacían también y bueno, pues enseguida nos pusimos a trabajar y tuve la suerte de ir una semanita para allá. Tenemos más en profundidad con cada uno de esos apartados, equipos y selecciones, pero ¿qué sentiste al pasar de un club profesional a una selección? A ver, sentí, al final es más la repercusión que tiene por fuera, pero por dentro al final el trabajo es el mismo. Al final el trabajo dentro de un club se va a trasladar a lo que en una selección también requiere. Para mí la forma de trabajo era idéntica, lo único que en vez de trabajar con clubes y, o sea, visualizar rivales de club, visualizábamos selecciones, pero para mí era realmente lo mismo. Sin embargo, por ejemplo, el salto que tuve en Cartagena de tercera división a segunda B y a segunda, eso para mí, bueno, a mí me pilló bastante joven, pero para mí fue una locura. A mí me impactó más eso que lo otro. Lo otro fue más repercusión, un poquito más de currículum, aquí la gente de Cartagena preguntándome, los medios, pero lo bonito fue lo otro, para mí. Sí, porque al final uno nunca olvida ese justo momento en el que pasa de el barro, por así decirlo, o equipos más humildes a de repente verte en ese club. Pero bueno, ya digo, ahora vamos a entrar en profundidad en cada uno de ellos. ¿Qué te ha enseñado trabajar en contextos tan distintos de selecciones, equipos profesionales, menos profesionales, segunda red, segunda división? Al final son muchos contextos distintos. ¿Qué has aprendido de todo ello? Pues al final he aprendido de todo en el mundo del fútbol. Y gente de todo tipo, compañeros de todo tipo. Pero bueno, al final uno siempre tiene que ser uno mismo y tener constancia y hacer lo que más le gusta. Al final, temas de análisis siempre, por ejemplo, he aprendido muchísimo. Me he adaptado, sobre todo estos últimos años, a cada entrenador. Al final, si perteneces a un club o a donde vayas, tienes que adaptarte al entrenador y al cuerpo técnico. Y bueno, siempre he cogido lo bueno y lo malo de cada uno y me lo voy echando a la mochila y aprendiendo de cada uno. Es interesante porque el estar en tantos cuerpos técnicos distintos, como tú dices, te hace mejor analista, mejor profesional e incluso mejor persona. ¿Por qué no? ¿No? Porque tienes que vivir ciertos contextos bueno, que son distintos, pero si tú miras hacia atrás, ¿crees que hay un solo camino para ser analista? O bajo tu experiencia, porque ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente, cuando hablo con muchos compañeros, no compañeros, sino gente que quiere dedicarse a esto, nos dicen, claro, el analista es el que está con un club, el que está en el día a día con un club y el que va a entrenar, el que le da los vídeos al entrenador y ya está. Pero por eso me gusta traer a gente como tú también, para que no solamente me escuchen a mí, sino una persona que tiene distintos contextos, en remoto, presencial, con selección, con equipo, más profesional, menos profesional. La pregunta es obvia, pero ¿qué les puedes contar a esa gente que cree que solamente hay un camino para ser analista? A ver, camino no hay 20.000 caminos. Yo creo que tienes que estar en el sitio y en el lugar para poder ir creciendo, porque si no es muy difícil progresar. Pero si lo sigues insistiendo, sigues preparándote y demás, tienes muchas salidas, y más el fútbol de hoy en día está evolucionando mucho y bueno, yo por ejemplo a día de hoy estoy con el Estepona trabajando también a distancia y se puede hacer de 20.000 formas. Hay clubes que están contratando a gente desde el norte y están trabajando desde Madrid. Hay 20.000 formas de poder trabajar con un club, 20.000 formas. Sí que es verdad que sí. Tenía suerte o al final también contactos, para que vamos a engañar, y que eche un cable. Pero bueno, si al final sigues trabajando, yo creo que todo llega, todo llega. ¿Qué le dirías a alguien que cree que si no está en primera división, no es analista? Porque claro, no salimos en los medios de comunicación, no salimos en la tele, etcétera, pero ¿qué le puedes decir a esa gente que que no cree que ser analista por debajo de primera o segunda división parece que no has conseguido nada? Pues a ver, yo a esa gente les podría decir que si se ha metido en este mundo, al final es, por decirlo, el perfil más feo dentro de lo que conlleva un cuerpo técnico. Hay el lado más oscuro, el trabajo que no se ve, el trabajo negro. Yo diría que al final es según cómo tú te lo tomes. Yo llevo, por ejemplo, o he trabajado, por ejemplo, 5 años en segunda red ya y no es fútbol profesional. Es un fútbol muy como la antigua segunda B, entre comillas, pero no es fútbol profesional. Y la ilusión es la misma. La ilusión es la misma estando en segunda división que en segunda red. Al final hay poco que decir.
cada uno tiene que tomar la profesionalidad por dentro. Totalmente. No, yo creo que al final tienes que ser igual de profesional estando más abajo que estando más arriba, porque si tú coges ese hábito de ser profesional desde abajo, después te será más fácil cuando llegues arriba. Así pero ¿qué decisión fue clave o qué decisiones fueron claves para poder seguir creciendo pese a no estar siempre en el mismo sitio? Es decir, ¿qué decisiones, sobre todo qué decisiones no fáciles tuviste que tomar para seguir creciendo como analista? A ver, decisiones sí que son complejas porque al final dices, bueno, pues me voy a un club, me voy al Manchego o me voy a otro sitio y, y ¿qué va a pasar de mí si no cesan al cuerpo técnico o me largan a mí? Es muy difícil de tomar esas responsabilidades, pero bueno, al final tienes que hacerlas y al final ser valiente también, ser valiente y dejar algunas cosas de lado. Por ejemplo, en el Manchego también estuvieron con un tema de, siempre hay que mencionarlo también, con impagos en segunda red, no fútbol no profesional, y al final eso suele pasar, pero bueno, al final tienes que tragar y seguir. Es una pena porque hablamos con compañeros que también nos dicen lo mismo, y no solo en España, sino que fuera. Y parece que de alguna forma lo normalizamos o vemos que es algo bastante común y que me da la sensación de que va a seguir pasando. O sea, independientemente de que nos quejemos, de que a lo mejor estemos un poco más respaldados, bueno, por FIFA o por quien sea, pero tío, al final ¿en qué trabajo vas tú y de repente no te pagan? O sea, Sí, tiene sí, que sí. haber unos mecanismos de control. Después se solucionó rápido, pero bueno, hay casos en los que no se soluciona. Y clubes en los que entran en quiebra y no dejan, o sea, dejan de pagar a jugadores, cuerpo técnico y a todo el mundo. Y es triste, pero bueno, el fútbol a día de hoy es así. Esperemos que vaya cambiando y ojalá que se vaya profesionalizando en todo un poquito desde segunda o primera red para abajo, porque hay gente, me refiero en staff, en jugadores con muchísima calidad, muy buenos, que también se merecen lo justo. O sea, no estamos pidiendo más, sino lo justo. Tienes un contrato o un acuerdo, pues que menos que cobrar por ello. Muy bien, pues creo que en cuanto a introducción ha estado bastante completo. Vamos a pasar un poquito más a profundidad de cómo trabajas, tu metodología, tu forma de llevar las cosas. Una de las primeras preguntas que siempre hago a compañeros analistas es, cuando te enfrentas a un análisis de rival por primera vez, ¿cómo organizas tu trabajo paso a paso? Me refiero primera vez, cuando es el primer partido que jugáis contra ellos, que no ha habido previos, etcétera. ¿Cómo te enfrentas a un análisis de rival por primera vez? Por primero de todo, adaptarse también al modelo que tiene tu equipo o que tiene también el entrenador y en función de eso empezar a analizar y visualizar al rival y ver cuáles son sus mayores aciertos y sus mayores defectos. Por así decirlo, un análisis DAFO de todo, del rival, de tu propio equipo, nada más terminar el partido de esa misma semana. Y bueno, trabajo como todos los analistas. Trabajamos a semana pasada o 2 semanas pasadas para que cuando te llegue esa semana ya tengas todo hecho y poder aportar al staff todo lo que necesiten. Yo ahí, por ejemplo, siempre hago un trabajo observacional, que siempre me pongo a ver el rival desde una perspectiva global. Lo veo todo compartido, lo veo varias veces, le doy para adelante, para atrás. Me gusta verlo en directo también y bueno, al final después ahí ya pues voy partiendo mi trabajo en función de los días de la semana y lo que requiera el cuerpo técnico, según si estoy en presencial o estoy desde casa remoto, pues si estoy presencial me apetece más ver el entrenamiento, estar en contacto con los compañeros de trabajo, con los jugadores, con todo el mundo. Y si no, pues al final es un trabajo un poquito más feo, más sucio, porque estás en casa con el ordenador y viendo, si estás a remoto, que no lo he dicho, viendo mis rivales, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y bueno, voy visualizando, voy partiendo el trabajo poquito a poco y sacando de todo. Informes de estadísticas, informes de análisis escritos que hoy, a día de hoy ya se llevan un poquito menos, y luego de vídeo. Bueno, dices que aún trabajando en remoto, desde casa, es ver partidos con el ordenador delante, un poquito, vamos a decir, menos bonito, pero aún así podemos decir, pues yo también trabajo en remoto muchas veces, decir, tío, que nos estamos ganando la vida viendo partidos. O sea, lógicamente es mejor estar en el campo, estar con los compañeros, estar en el día a día, pero que también hay veces que hay que entender y hay que hacer entender a la gente que es posible estar en casa viendo partidos y, bueno, trabajar de ello. Depende a qué nivel, pero que es posible, que se puede. Mm,
con Julen Guerrero, manager general del Estepona, y me dijo frases literales: al final el fútbol está evolucionando y qué suerte tenéis la gente, los analistas que trabajáis así como tú, Adrián, que podéis hacerlo desde varias partes del mundo. O sea, lo puedes hacer desde cualquier sitio de donde te apetezca. Sí que hay que hacerlo en un sitio donde estés concentrado, porque si no se te escapan muchísimas cosas, pero que tenemos la suerte de poder hacerlo desde cualquier sitio. Y eso se abre una segunda, bueno, un segundo dato que es, primero, tenemos que estar muy preparados porque si se pone más de moda, entre comillas, el trabajo en remoto para analistas, también los clubes van a buscar una mano de obra más barata, porque lo pueden conseguir desde cualquier punto del mundo. Y sabemos que ya sea, pues no sé, en Sudamérica, Centroamérica o tal, es más barata la mano de obra que lo que puede ser en España. Pero desde el otro punto de vista también podemos verlo nosotros desde recibir el salario en euros o en dólares americanos o lo que sea y vivir en lugares donde sea más barato vivir. Entonces, bueno, también hay que buscar esa balanza. Oye, ¿qué diferencias hay entre analizar para un club de segunda división, de segunda red o una selección? ¿Qué diferencia? Bueno, es una buena pregunta. Mira que de segunda división a segunda red, sobre todo está el nivel táctico. Los equipos están mucho más trabajados que en segunda red. En segunda red diría que muchísimos equipos juegan a lo mismo. Es muy simplista decir esto, pero en segunda red es difícil ver patrones de juego que se repitan. Es muy difícil. Hay poquitos equipos que deciden jugar algo o tener un estilo que les diferencie del resto, ya sea para bien o para mal. Yo el año pasado estaba trabajando para un equipo de segunda red, también de forma remota, y justamente es una de las cosas que le decía al entrenador. Decía, me da la sensación de que a veces no te puedo aportar mucho porque realmente no sé qué patrones puedo sacar. Normalmente en defensa sí que suelen estar más organizados. Pero en ataque es mucho más juegos directos, mucho más transiciones, mucho más juego mucho más rápido y ahí es muy difícil. Sí, sí, sí. Te tienes que buscar, creo que la idea un poco más es fijarse en detalles más individuales que otra cosa, porque es que no te da. O ABPs, muchas ABP. Sí, muchas veces y muchos jugadores también, algunos diferenciales de la categoría que al final te solucionan partidos. Lo que has dicho, ver jugadas individuales, pero patrones en sí, que digas: "Uf, este equipo juega de esta forma, inicia de esta forma, crea de esta". Muy difícil, muy difícil. Es complicado. Pero bueno, ¿crees que hay mucha gente que no entiende sobre el trabajo real de trabajar en segunda división? Es decir, en fútbol ya, digamos, élite, porque lo es. La segunda división de España es élite. A ver, es que ahí no sabría qué decirte, vale, ahí es que cada uno es un mundo. Ahí cada uno... No sé si he entendido bien la pregunta, pero vamos, que creo que... Sí, no, porque hay gente que entiende que lo que es el analista solamente es, no sé, el que graba el vídeo, el que facilita el vídeo y ya está. Pero al final creo que todo aquel que esté en fútbol profesional, sea primera, segunda, aporta creo que mucho. no basta con grabar el vídeo solo. O sea, creo que hay que dar algo más, que hay que aportar algo más. Ya sean datos, ya sean soluciones, ya sean visualizaciones, ya sean conclusiones, no sé, tiene que haber algo diferencial para que puedas estar en segunda y no en primera juvenil. Totalmente, totalmente. Vamos, yo pienso que tienes que tener también algo, o si no tenerlo, trabajarlo, pero algo diferencial que en directo, sobre todo en directo, que al final es lo que, por ejemplo, se suele decir la frase típica, que es lo que así pagan los entrenadores: analizar en directo y aportar en directo a tus jugadores, al cuerpo técnico y al club. Ahí es donde se paga el verdadero entrenador, el verdadero analista, que sepa tener soluciones en el instante. Es muy difícil dibujar ciertas cosas, pero bueno, yo siempre me quedaría con 3, 4 cositas, que es lo que suelo hacer yo, sobre todo en los descansos, e intentar aportar no muchísima información, porque al final la gente satura, pero sí que poquita información y buena. De hecho, hablamos con un compañero entrenador y nos decía que él cree que el fútbol va a crecer o va a avanzar a eso que tú acabas de comentar, de esa importancia sobre el directo o en el directo. Porque al final tú eres analista, el otro equipo tendrá 1 o 2 analistas también, nos analizamos todos, pero creo que la diferencia sí que puede ser el durante. Entonces creo que el analista que sepa, cuando hablo analista, entrenadores, staff, quien sea, que sea capaz de ajustar cosas durante el partido en función a todo el contexto, creo que marca la diferencia. Porque hoy en día tenemos herramientas como para analizar
tenemos herramientas y conocimientos para todo, pero durante el partido no te da tiempo casi a analizar, ¿no? Cómo el rival presiona de una forma y de repente te cambia, ¿ahora qué haces tú? No, o sea, toma decisión de tenerla en el momento exacto por cualquier contexto del partido, como dices, marca la diferencia, ya sea por un gol en contra, un gol a favor, una tarjeta roja, marca todo la diferencia. Sí. Pero, vale, tú has estado en segunda ref, en selecciones, etcétera. Seguro que hay partes del análisis en común que en todos los contextos, sea cual sea, no cambia. ¿Para ti hay algo dentro del análisis que no cambie nunca? Para mí casi todo es cambiable. Todo cambia. Todos los procesos del juego, para mí no hay un partido que sea igual. Todos los partidos son diferentes y cada equipo es diferente en sus diferentes partidos a lo largo de toda la liga. Para mí, creo y pienso que ningún partido es igual y todos los equipos, tanto en sus inicios, en sus finalizaciones, en sus creaciones, nunca va a haber nada exacto. Sí que hay patrones que se repiten y puedes analizarlo y verlo, pero nunca se puede ver todo con los mismos ojos. No puedes ver el partido de la jornada 34 igual que el de la jornada 33, por decirte. Sí. Yo también creo que dentro del análisis lo común o lo que no cambia es que todo cambia. Porque depende del contexto, el estado de ánimo, los 3 últimos partidos del equipo rival, el equipo propio, que tengan 2 jugadores sancionados, que haya habido un jugador con un problema de lo que sea. No sé, nosotros tenemos jugadores que acaban de ser padres y se han perdido 2 partidos. Pues eso cambia, porque ya primero para nuestro equipo cambia por la forma de jugar, segundo para el rival durante el partido, porque lógicamente no lo sabían antes, también les cambia. Entonces, por mucho que queramos analizar o preparar, y hay esas cosas que cambian que no las puedes controlar. Y ya está. ¿Cómo decides qué analizar y qué dejar fuera para no saturar al cuerpo técnico y cosas que no vayan a aportar valor, que tú digas, esto no va a aportar valor? ¿Qué hay que siempre dejes y que no dejes? A ver, vos sobre todo me gusta meterlo todo. En mis informes, tanto de vídeo como escritos, me gusta meter toda la información posible. Y que después el entrenador con el que estoy o con el que esté te dice mete esto o no metas esto, y a partir de ahí pues yo ya voy trabajando. Pero intento meterlo siempre casi toda la información. Hay una información, por ejemplo, pues a mí antes no lo he mencionado, el máster de Big Data, hay cierta información de datos que no me gusta meter. No es que no me guste, es que la veo sobrecargar los informes, pero sobre todo con la mayoría de entradas que en los que he estado le dan sobre todo mucho valor al vídeo y a los datos un poquito menos, como la antigua frase que dijo Paco Gémez en su día de las estadísticas, bueno, no voy a decirla, pero dijo una frase Sí. que se ve mucho, pero estamos hablando de una prenda femenina. Sí, correcto. Ese de lo... Pero es interesante porque hay que saber, tanto en vídeo como en datos, hay que saber bien qué información dar, porque si no sobrecargamos tanto al jugador como al staff y a todo el mundo. Así que importante a la hora de saber filtrar toda esa información. Cuéntanos, si puede y sin decirnos nombre, una decisión real donde el análisis sí que te ayudó o a ganar un partido o a no perderlo. Por ejemplo, hace una que me acuerdo así ahora mismo, en segunda ref, contra el Cartagena B, contra el Jerez, en el Chapín. Estábamos jugando el partido, íbamos perdiendo, si no recuerdo mal, 1-0. Y bueno, había que modificar ciertas cosas y cambiamos la estructura, cambiamos el sistema del equipo. Se lo dije al míster que había en ese momento. Bueno, se lo dije al segundo entrenador, que tenía muchísima confianza con él. Bajé de la grada para abajo y me puse a hablar con el míster y con el segundo. Y estructuramos el sistema, cambiamos creo que de 4-2-2 en rombo, un 5-3-2. Y a partir de ahí el partido fue un poquito mejor. No es porque fuera por mí ni por esa decisión, pero bueno, cambió, empatamos el partido y acabamos ganándolo en el 91 1-2. Pero bueno, simplemente fue un cambio de sistema que dije que veía muchos espacios por fuera y dije aprovecharlos con carrileros y me hicieron caso, porque otras veces con ese mismo entrenador tuve alguna que otra rifirrafe, en plan de decir, oye, vamos a cambiar el sistema así y no querer hacerlo, pero bueno, al final el que tiene la última decisión es el entrenador.
Increíble porque, claro, tiene razón. A mí ayer, por ejemplo, nos pasó algo también similar. Es verdad que íbamos ahí 1-1, 2-1 ganando y tal. Se me ocurrió, oye, ¿y si hacemos esto? Lo hicimos, justo la siguiente jugada fue un gol precisamente de esos dos jugadores implicados y bueno, a veces también he dicho eso y hemos recibido un gol, o sea que tampoco hay que ponerse... Pero bueno, también nosotros creo que estamos para aportar ideas, que después las compren o no, pero aportar ideas y se supone que nosotros tenemos que estar más calmados, viendo del fútbol desde otra forma o otra perspectiva y yo creo que también es parte de nuestra labor. Igual que estamos diciendo que ese entrenador durante el partido tiene que tener la capacidad de análisis y tal, que se va a valorar mucho, nosotros como analistas creo que una de las partes es dar ideas. Por lo menos ese analista, digamos, moderno, por así decirlo, y no el graba vídeo. Oye, ¿y qué herramientas utilizas más en tu día a día? ¿Y para qué las usas? La herramienta que a día de hoy más utilizo es sobre todo Nuggetspot para el tema de análisis. Para el tema de scouting, de visualización de jugadores, de fichajes y demás, utilizo Wirescout. Vale, muy bien, pues vamos al bloque 3, que vamos a entrar un poquito más en detalle de trabajar en remoto, semipresencial, etcétera. Actualmente trabajas en remoto con el Estepona, equipo de mi tierra. ¿Cómo se organiza ese tipo de trabajos, así por encima, sin entrar lógicamente en muchos detalles, pero más o menos cómo te organizas tú trabajando en remoto? ¿Qué haces con ellos? Cuéntanos un poquito. Pues a ver, yo sobre todo a remoto con el Estepona, a raíz de la llamada de Julen Guerrero, que fue el que llamó y contó 100% y que al cual le estoy súper agradecido también. Pues ahí sobre todo dedico más tiempo por las mañanas, porque al final también por las tardes tengo otra faceta, pero por la mañana realizo el tema de scouting y estoy visualizando pues, gran cantidad de jugadores, mirando qué nos pueden aportar para el mercado, sobre todo ahora de invierno, y bueno, mirando un poquito de todo, lo que me piden, lo que pide el míster a la directiva, lo que me pide Julen a mí, y bueno, haciendo un poquito de análisis y visualización de jugadores, de scouting, vamos. Claro. ¿Y qué ventajas y desventajas tiene el análisis en remoto frente al presencial para ti? A ver, yo diría sobre todo que tiene desventajas, porque al final la comunicación no es la misma, no es lo mismo estar con el staff ahí cerquita en el vestuario o en las oficinas, trabajando con ellos codo a codo y bueno, las sensaciones del día a día y todo, que estar a remoto. Muy diferente y lógicamente no se trabaja igual. Y ventajas, pues bueno, a ver, a mí me gusta sobre todo, tengo que decirlo, me gusta en el día a día, me gusta presencial, pero a remoto, bueno, puedes decir que trabajas desde tu casa. Pero a los que nos gusta de verdad el fútbol, nos gusta Sí, sobre todo. echa de menos el verde, ¿no? Echa de menos el estar con ellos, esas cosas intangibles. Pero bueno, cuando las circunstancias, por lo que sea, no pueden ser, creo que es una buena opción. O a lo mejor hay gente que tiene otros proyectos, otro trabajo, otras empresas, o simplemente que a nivel económico no les merece la pena moverse, o cualquier cosa. Que sepan que también hay esa opción, que no es la misma, pero que ahí está. Has estado con la selección sub-23 de la República Dominicana. ¿Cómo es el día a día trabajar con ellos sabiendo que el tiempo es corto, el margen de mejora es corto y ese híbrido entre trabajar desde casa a lo que es la competición? ¿Cómo lo habéis llevado? ¿O cómo has llevado tú el día a día? ¿Qué es lo que hacías? Cuéntanos un poquito más sobre eso concreto. E incluso, ¿qué es lo que más difícil era para ti? A ver, sí, mi caso fue un poquito aislado porque estuve con la selección y bueno, el staff de Ibai sí que estaba trabajando desde ya 2 meses de cara a los Juegos Olímpicos. Yo estuve con ellos un mes trabajando a distancia, sobre todo con Gonzalo, el analista de Ibai. Y bueno, empezamos a distribuirnos el trabajo, empecé a hacer informes individuales de cara ya a hacer ya la competición, los primeros amistosos y demás. Ellos estuvieron de amistosos por toda Francia. Yo estuve la última semana contra Uzbekistán y bueno, mientras tanto yo sí que hacía informes individuales, informes de colectivos, por ejemplo, de la fase ofensiva, la zona de creación. Íbamos distribuyendo un poquito el trabajo en función de lo que me pedía Gonzalo e Ibai. Pero bueno, que no hubo ninguna diferencia, por así decirlo, extravagante, porque yo al final estaba también a remoto. Pues sí que, bueno,
después ya estar de allí, todo fue una locura. Ves el ambiente, todo, yo creo que fue el evento deportivo, yo creo que es el evento deportivo más grande del mundo, los Juegos Olímpicos, y me impactó eso. Todos los países por allí, la gente, la afición, daba gusto, daba gusto. ¿Y cómo es eso de vivir unas Olimpiadas? A ver, es algo precioso. A mí yo era algo que no me imaginaba en la vida. Salió así de la nada, salió de la nada. Las cosas que me están saliendo estos últimos años son sin buscarlas. Y bueno, fue una cosa muy bonita que yo creo que no volveré a repetir nunca. Ojalá y que sí, pero, pero bueno, ¿No? fue, fue precioso. Fue Jugaste contra España, ¿verdad? Jugamos contra España, sí. ¿Y qué tal? Ahí había jugadores muy buenos. Había jugadores como Fermín, si no recuerdo mal, Pau Cubarsí, Eric García. Había jugadores muy buenos. Había jugadores con mucho nivel. Alex Baena. En la selección francesa estaba Lacazette también. Jugadores muy, muy, muy potentes. Es que vaya nombres, que acabo de decir, ¿eh? Sí, sí, sí. Buenos peloteros. Oye, ¿cómo se coordina todo el staff cuando no siempre estáis físicamente juntos? ¿Cómo es esa labor de difícil, pero cómo lo hacíais posible? ¿O cómo lo haces posible ahora? Pues lo hacía y ahora a día de hoy también lo hago a través de hacemos meeting, hacemos reuniones y nos vamos pues repartiendo el trabajo o me van diciendo ellos en función de lo que necesitan en el día a día o lo que necesitan de cara a 2, 3 días a corto plazo y así empiezo yo a trabajar. Me dicen, Adrián, haz esto, necesito cualidad de tal jugador o necesito un análisis de este equipo y trabajamos de esa forma. Todo en este caso, por WhatsApp o algo así, y no usáis ninguna herramienta específica para trabajo de grupo ni nada, ¿no? No, utilizamos videollamadas, hacemos videollamadas de meeting, algunas veces también utilizamos WhatsApp, el grupo también, y bueno, a raíz de ahí pues vamos hablando, vamos trabajando y en comunicación también, llamadas normales, de todo. Sí, no, lo digo porque al final ahora hoy en día está todo tan de moda, el tema del teletrabajo, etcétera, que hay herramientas como, no sé, Slack o Trello este tipo de herramientas que te permite esa organización entre personas que están te permite ordenar los temas de conversación como un grupo de WhatsApp. Yo, por ejemplo, usaba el chat de Google, que está todo enfocado dentro del ecosistema de Google, de Drive, porque la verdad que cuando trabajaba en remoto me volvía absolutamente loco el tener el WhatsApp para las cosas privadas, para el trabajo, 250 grupos, era un poco saturante. Y hay herramientas que te lo permiten. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti, no? Y también creo que también se trabaja con la IA a día de hoy. Hay una aplicación que te resume toda la videollamada. No estoy actualizado en eso, pero te lo resume todo lo que se ha hablado, te lo resume en un texto y te dice, se ha hablado en este minuto esto. Una locura. La verdad que va todo progresando y No, y no solo el resumen, es que te dice hasta las tareas que se han dicho, lo que deberías de hacer, para cuándo y cómo. O sea que es verdad que es más fácil ahora. sí, totalmente. Bueno, vamos al bloque 4 en el que vamos a hablar de tu academia. Además del fútbol profesional, tienes una academia. Cuéntanos un poquito más sobre este proyecto. Sí, a ver, no tengo una academia, pertenezco a ella, con Albertini, y bueno, es un hombre que conozco desde bien pequeño, me entrenó, fue mi entrenador desde pequeño, y bueno, a raíz de ahí, pues hace 3, 4 años, decidió montar el ITEC, se llama la academia, y bueno, ha ido evolucionando muchísimo, peñando muchísimas horas, al mismo tiempo, y la verdad que se trabaja muy bien, los niños desde bien pequeños se están formando y se aprende mucho más. Ellos al enseñar aprendes de ellos mucho más que con mayores. Yo estaba reacio a esas cosas, pero con niños pequeños también se aprende muchísimo. Trabajamos un concepto técnico-táctico por semana con todos los grupos que tenemos y bueno, la verdad que va muy bien, es muy bonito trabajar con fútbol base porque vas viendo la evolución de cada uno de los jugadores y bueno, antes los clubes aquí en Cartagena nos veían como un poquito de competencia, pero ya se van adaptando y ven que somos como un complemento más. Nosotros no somos un club, somos una academia que enseña a los niños en el día a día y cosas que no pueden trabajar con sus entrenadores en sus equipos, las trabajan con nosotros. Conceptos muy básicos que, por ejemplo, la carga no la vas a trabajar con tus jugadores en un club, porque te vas a dedicar a entrenarlos, a adaptar tu modelo y ganar el partido. A día de hoy
fútbol base y en la élite se llama mucho el ganar, ganar, ganar y ganar, pero yo pienso que en fútbol base sí que tienen que tener ciertos conceptos y adaptarse y enseñarlo a los niños sobre todo. Tiene que haber enseñanza. Sí, has dado una frase que a mí me encanta decir y es que aprendo más cuando enseño que cuando recibo clase. Exacto. Porque creo que todos los que estamos o están empezando en esto del fútbol a sacarse los cursos de entrenador, a ser analistas, etcétera, tienen que empezar por ahí, por categorías más bajas, pero no por el nivel, porque, o sea, en una categoría en la que tú enseñes. Será más profundo o menos profundo, pero si tú le enseñas a un chaval a cómo perfilarse, a cómo controlar con una pierna alejada, a cómo percibir antes de recibir, etcétera, eso lo vas a interiorizar tanto, lo vas a ver tanto en ellos, que después te será más fácil cuando tengas que hacérselo a Tony Datkovich o a Rubén Castro, que estoy viendo que tienes detrás. Entonces creo que todo el mundo debería empezar por categorías más bajas o por jugadores de categorías más bajas donde no haya esa exigencia de resultado, donde sea un proceso más estable, porque sí, puedes cambiar mucho de contexto, pero hasta que no hay cierta estabilidad no hay mejoras, tanto para entrenadores como para jugadores. Y creo que las academias, en este caso como la tuya, yo también he tenido la suerte de trabajar en algunas, creo que le dan a los jugadores lo que tú has comentado, lo que no le pueden dar en los clubes por falta de tiempo, por falta de horas y porque no hay individualización, o por lo menos no hay tanta, ya que hay, no sé, 15 o 20 jugadores más. Pero, ¿cómo usáis vosotros usáis el vídeo o el análisis en general en vuestra academia o cómo lo hacéis? Pues es un apartado que tenemos pensado hacerlo, sobre todo yo, que me dedico sobre todo a ello, sí que me gustaría implantarlo, porque muy pocos clubes de fútbol base en la región de Murcia utilizan esa herramienta, utilizan el vídeo y sí que me gustaría implantarlo, porque a día de hoy estamos en la era de la tecnología, como dijo en su día Guardiola, que todo el mundo, todo niño tiene un móvil y está todo el día pegado al móvil. Y si tú en el campo le enseñas cositas, le enseñas conceptos y después se lo trasladas en vídeo, que ellos se vean lo que hacen mal, lo que hacen bien, yo creo que les reporta muchísima esa información y les recala más. Es una cosa que tenemos por implantar y, bueno, a ver si... No es fácil, no es fácil, pero bueno, a ver si podemos dotarlos también de esa herramienta. Claro, al final estamos hablando que no es un club, que a lo mejor tiene, bueno, todos los clubes de fútbol base en general, academias, etcétera, pues bueno, pues tienen unos recursos limitados, hay que hacer unas inversiones importantes para material, para software, etcétera, y sobre todo también inversiones de tiempo y de personas que lo hagan. Entiendo que el análisis lo estáis haciendo de una forma más subjetiva en cuanto a los Sí. entrenadores que hagan ese tipo de información, pero seguro que en el momento en el que implantéis el vídeo, pues lógicamente tanto vosotros como los jugadores van a Sí, mejorar, van implantar a el mejorar mucho. vídeo, no implantar un vídeo, enseñar un vídeo al niño y ya está. Implantarlo bien. Claro. Sí, está bien comparar con jugadores profesionales, pero sobre todo que se vean ellos mismos y que vean lo que hacen bien y lo que hacen mal. Pero no implantar un Sí, vídeo sí. por implantarlo, en plan mostrar un vídeo, mira, esto es lo que estás haciendo en el entrenamiento y así te va. No, eso así no funciona. Yo pienso que al implantar un vídeo análisis y tomar esa herramienta tiene que ser mucho más profunda y de verdad echarle muchas horas de trabajo. Y si tienes, por ejemplo, 200 niños, tú no puedes dedicarle, porque hay, hay muchas cosas en el día, nos dedicamos a otros clubes y bueno, por eso es tan difícil implantarlo en una academia. Bueno, desde aquí, nosotros en ESAF Academy tenemos un montón de alumnos que son analistas o que quieren ser analistas, así que podemos hablar por si te podemos echar una mano bueno, desde alguna forma, de alguna forma, y sé que tengo compañeros y alumnos que estarían súper encantados de poder trabajar proyectos así, de cantera, de desarrollo, el vídeo, de detalles, individual, porque eso al final también es experiencia y un win-to-win Sí, sí. para todos. No, al final, aparte de los niños, también aprenden los profesionales, los que quieren ser profesionales en este mundo. Al final, toda ayuda es buena y yo te lo agradezco. Al final, bueno, es bueno saberlo. Vale, no, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque hablamos sí, del análisis individual, del detalle, del perfilarse, del tal y que cual, pero hay otras ciertas cosas que cuanto antes tenga experiencia, mejor. Y me explico. Cómo compartir un vídeo, cómo descargarlo, dónde guardarlo, cómo almacenarlo, organízate con esto, con lo otro, cómo enviárselo al jugador o al que toque, desarrollar esa habilidad con NAC o con el programa que sea. Hay ciertas cosas que sí, que si sabes de fútbol está genial, pero que hay ciertas cosas que cuanto antes lo domines mucho,
te va a ahorrar un montón de tiempo después. Y hacer eso, aprender a dominar esas cosas, estando en segunda división, lo siento, pero no te da tiempo. No, No no, te no, da. qué va, no te da, no te da. Ya te digo yo que no. Es claro, entonces cuanto antes sepas un flujo de trabajo correcto, detalles pues eso, del ordenador, de tal, de páginas que te ayuden a hacer esto, hacer lo otro, presentaciones, no sé qué, el vídeo, cortar, editar, no sé qué, exportar, esas cosas es mejor aprenderlo en esos contextos. Sí, totalmente. Te ahorra muchísimo tiempo de trabajo. Porque una vez Así llegues que la a mejor, X categoría, tienes que saber eso y ya ser un poquito diferencial lo que hemos hablado antes. Tu visualización, tu aporte al staff tiene que ser único y exclusivamente ya con cositas prácticas. No estar a ver si subo, cómo le paso eso a un jugador, qué nube se lo paso, cómo lo correcto. adjunto a un informe, un análisis. Correcto. Por eso siempre recomiendo que la gente que esté empezando en esto, que empiece por la base, que no tenga esa prisa, porque cuanto mejor se establezcan esas bases a la hora de trabajar, va a ser más fácil construir que si tienes una base inestable. Y hablamos de conocimiento de fútbol, hablamos de software, hablamos de cámaras, hablamos de comunicarse, hablamos de almacenar y compartir información, etcétera, etcétera. El decirle a los jugadores también el análisis individual, el sentarte con ellos, pues es mejor primero hacerlo con chicos, con chavales cadetes, juveniles, etcétera, que no, que nunca has hecho una reunión y ahora te juntas con jugadores de segunda división a decirle, no, hay que saber ciertas cosas que es difícil que se enseñen en los cursos, sino que te lo da la experiencia y el vestuario. Y tú seguro que has tenido muchas veces, bueno, conversaciones como esa, ¿no? Y es mejor aprenderlo ahí. Totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo contigo al 200%. Bueno, genial, pues vamos ya al último bloque y ya con esto te dejo libre, bueno, a todo esto te tengo que agradecer porque sé que estás súper liado, estamos en cierre de mercado, etcétera, y bueno, pues no es fácil, sobre todo cuando estás en 25 cosas, no es fácil sacar, aunque sea un ratito para esto. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere ser analista, pero no sabe por dónde empezar? ¿Qué consejo le daría? Pues que empiece a investigar, indagar, que se informe más sobre la profesión, tanto lo bueno como lo malo, porque al final luego hay cosas más negativas que positivas. La verdad que el éxito llega, pero llega con mucho trabajo y mucho curro. Pero, ¿qué le aconsejaría? Que si les gusta de verdad el fútbol y quieren trabajar de lo que es el tema de análisis, que no paren de preguntar a entrenadores, codearse o hablar o ir a reuniones, hacer máster, hacer trabajos, visualizar partidos, que aprendan en el día a día. Contactar y trabajar con niños pequeños también le ayudaría. Y bueno, de todo un poco. Al final, informarse y empaparse de lo que tú, por ejemplo, estás haciendo. Podcast, todo ayuda y todo informa y es bueno. Es bueno empaparse de todo, absolutamente de todo. Nada, bueno, uno de los objetivos de hacer esto, de hacer Clave Analista, es simplemente para vernos un poco más todo, para entender que hay gente trabajando en todas las partes del mundo como analista. Nadie nos conoce, entre comillas, porque seguramente Adrián Torromé y Varo nunca saldrán en la portada de Marca, pero los que de verdad saben el valor de que podemos aportar son directores deportivos, entrenadores, staff, etcétera, y a esos son a los que nosotros tenemos que enseñar lo que hacemos, ¿no? O darle valor. Totalmente. Y yo sé, porque ya me lo están diciendo muchísimos compañeros y muchísima gente que quiere ser analista, que me está diciendo, tío, he aprendido un montón con todos los compañeros con los que han venido, tal, y he dicho, bueno, pues cuando ven, todavía nos quedan muchísimos más y cada uno con 4 cosas. Y siempre digo lo mismo, tú lees un libro, no hace falta que te aprendas el libro. 2 pinceladas, la píldora, como yo le llamo, la pildorita, pum. Ves un vídeo de fútbol, te quedas con una idea. Ves una ponencia de un entrenador, una idea. Escuchas a Adrián, una idea. Con eso tienes 25 ideas nuevas en un mes. Eso te puede cambiar literalmente la vida. Leer ciertos libros, escuchar ciertas ponencias, te puede cambiar la vida por un detalle que al día de mañana te hará estar en otro club, estará en una selección o lo que sea. Hay gente que a lo mejor no se imaginaba que podría ir a una selección sub-23, a una olimpiada, y después de escucharte a ti va a decir, ay, pues yo conozco a no sé quién que trabaja en no sé dónde, la federación, le voy a decir tal, le voy a presentar una idea de cómo haría la convocatoria y
y hacerte ver, hacerte notar. Y a lo mejor ha sido porque te ha escuchado a ti hoy. Sí, a lo mejor dentro de un mes lo llaman, ese claro ejemplo que acabas de poner. O sea, se sabe, nunca se sabe. Ojalá, Y pues si lo, le llaman, que nos lo avise. importante lo que has dicho también de hablar, o sea, de hablar, de leer libros y todo, eso es súper importante también. Hay 20.000 libros, sobre todo de táctica y muchísimo. Vale, recomiéndanos un par de libros, ya sea de táctica o no de táctica, ¿eh? Es una de las preguntas que le hago a todos los invitados y es una pregunta que me encanta hacer. ¿Libros de fútbol o no fútbol que te ayudan en tu día a día o tu profesión? Pues hay uno que me gusta mucho que se llama El barro al cielo, no me acuerdo el autor, pero es muy bonito ese libro. Y luego no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero era Modelo de juego y técnica, que parte las dos facetas sobre todo más importante, pienso yo, del mundo del fútbol. La transición que hay de uno a otro. Para mí creo que Vale, son muy llamativos y me gustan mucho. vale, me lo apunto. No, no los he escuchado, así que me lo apunto porque cada invitado me dice cositas en libros nuevos y al final yo también estoy aprendiendo muchísimo de todos vosotros, así que un poco egoísta también en ese punto, pero... Em, ¿Qué crees que va a marcar la diferencia del analista de fútbol? A ver, yo la diferencia creo que va a marcar el aportar información válida al instante, ser bueno en eso. Y creo que también una cosa muy importante, los idiomas. Los idiomas, si quieres salir del país y demás, creo que va a ser muy importante también. Yo creo que va a ser una cosa diferencial, o es ya una cosa diferencial. ¿Y quién mejor que tú para decirlo? Bueno, sí, yo creo que, y yo siempre lo digo, a mí una de las cosas que me ha abierto las puertas para poder estar con la selección de Haití es el francés. No puedo decir que hablo francés como tal, pero sí que tengo mi B2 de la Alianza Francesa y lo entiendo casi todo y con los jugadores allí en Haití, pues con algunos me comunicaba en francés, con otros en español, con otros en inglés y bueno, aquí en Singapur es todo inglés y al final a cualquier sitio que vaya yo recomiendo por lo menos inglés. Yo no tengo ni muchísimo menos un super nivel de idioma, pero lo suficiente como para poder haber salido de España y ganarme la vida como esto. Así que me alegro que lo digas porque creo que la gente se está dando cuenta cada vez más y al final esto es mucho más globalizado. Estamos viendo que va saliendo gente cada vez más a otros sitios e incluso aunque sea Arabia Saudí, Dubái, Qatar o Emiratos o todos estos sitios, Hay que estar muy la gente formado. no va aprendiendo, claro, allí la gente no va aprendiendo árabe porque sabe árabe, perdón, allí va porque sabe inglés. Complejo y mucho más completo. Son muchas cosas ser analista. Yo siempre se lo digo a los alumnos, sobre todo, que está muy bien. Hay ciertas cosas clave. La primera es la de saber de fútbol. Para mí, si no sabes de fútbol, lo siento, no puedes ser analista. La segunda es ciertas habilidades, como le llamamos habilidades blandas, que tratan de la comunicación, que tratan del orden, tratan de la vocación, tratan tal, idiomas, también le meto tal, y formación específica. Lo que tú has comentado de máster de análisis, máster de datos, saber ciertos software, etcétera. Está dicho muy fácil. Está dicho, sabe de fútbol. Es decir, sabes de fútbol, los cursos de fútbol tal, formación específica y habilidades blandas y ya eres analista. Lo que pasa es que para hacer todo eso requieres mucho tiempo, inversión en ti, inversión a lo mejor en dinero también, y eso no es fácil. Y Sí, además después hay otras cuantas cosas que no se aprenden en esos sitios, del saber estar, de las culturas, la de salir de experiencia. casa, experiencia, y esas cosas no se aprenden en un curso que puedas hacer con nosotros. O sea, eso no hay... Eso es la experiencia de la vida también. Hablando de experiencia, ahora que ya tienes este bagaje, ¿qué te gustaría haber sabido cuando empezabas en esto del análisis o del fútbol? Pues, a ver, a mí me hubiese gustado que me hubiesen dicho las cosas, por ejemplo, más directas y más claras cuando tenía 22 años. Ahora que tengo ya muchos más, que tengo ya casi 30 palos, me gustaría que me hubiesen dicho las cosas más claras, sobre todo ver los pros y los contras. Y bueno, me hubiese gustado saber más, sobre todo cuando empecé con la carrera, más tácticamente y técnicamente. Al final eso te lo va dando la edad, te lo va dando los cursos, como has dicho, los máster, las ponencias y formándote poco a poco. Pero yo, por ejemplo, no soy el mismo cuando empecé con 22, ahora que tengo 29. 8 años después, al final, quieras o no, sabes muchísimo más. Parece que tú te piensas que lo sabes todo, pero no es así. Nunca dejas de aprender. Y a día de hoy tampoco, siempre hay cosas. Encima, nuestra profesión es una profesión que
gracias a Dios nos podemos dedicar a ello o hasta que perdamos la vista o hasta que perdamos la cabeza, porque no somos futbolistas que a los 34 años ya tal, sino incluso una persona con 40, 45, 50 años, con tantísimo recorrido como tú has empezado, como yo que hemos empezado a los 20 y algo, lógicamente tendremos seguramente, o espero, más ventajas sobre alguien que esté empezando simplemente por la cantidad de vivencia que podamos tener dentro de 10 o 15 años. Nunca se sabe dónde va a deparar y es así. Bueno, y hablando de tanta experiencia que llevas y tanto tiempo, ¿con qué entrenadores has podido trabajar? ¿Quién te ha podido influenciar más? Y si tienes alguna anécdota de alguno de ellos. Desde Borja Jiménez, que al final fue la persona que más me ha ayudado en el mundo del fútbol, todo hay que decirlo. También estuve con Luis Carrión, con Pato Graf, ahora actualmente segundo entrenador del Alavés. Estuve con él en el Manchego, Ibai Gómez con la selección, no me quiero olvidar de nada, de Popi, por ejemplo, en la Minera, un entrenador cartagenero, muy capacitado. Yo creo que va a llegar a grandes metas. Actualmente, bueno, no es técnico, pero bueno, Julen Guerrero también, que me está ayudando muchísimo y bueno, ha contado conmigo este año. Se lo agradezco, vamos, al 200%. Y bueno, sobre todo que me hayan aportado y me hayan calado a nivel personal, y humano y de fútbol y de todo, y lo sigo a día de hoy, de vez en cuando hablo un poquito con él, Borja Jiménez. Borja Jiménez para mí es mi ídolo. Yo me reflejo en él y me gustaría ser como él, la verdad es que sí. Es una persona espectacular, un entrenador que, bueno, no lo voy a descubrir yo. Ahí están sus éxitos y ahí está en lo más alto. Bueno, y ojalá y consiga el ascenso este año con el Sporting también y le vaya muy bien. Y alguna anécdota, pues, no he trabajado con él, pero por ejemplo en el Estadio Gran Canaria, cuando se lesionó Alberto de la Bella, terminó el partido y bajó al vestuario a los que estábamos en la camilla con Alberto de la Bella, bajó Pepe Mel y nos dio un abrazo a todos, se puso a hablar con Alberto porque ya fue jugador suyo. Y nada, y nos dijo que tuviéramos un buen viaje de vuelta, la cercanía esa me impactó muchísimo. Pepe Mel, así como anécdota buena, me impactó bastante. Qué grande, ¿no? Yo a Borja tuve también el placer de verlo en alguna que otra ponencia y me quedé impactado. La verdad, me quedé impactado por cómo transmite, por cómo es y porque, no sé, al final también lo ves, ¿no? Cuando ves a alguien hablar, charlar y tal, dices, esto, después lo que tú estás diciendo para mí no es lo que estoy viendo, ¿eh? Y no, con él me pasó que era como, no recuerdo dónde estaba en ese momento, te juro, pero sé que después cuando ya me enteré que fue escalando y que fue hasta segunda, tal, primera, es como, vale, ahora entiendo, ahora estoy reafirmando lo que me pareció en aquel momento. Una persona diferente, tanto a nivel personal como humano y también como trabajador. Es un estudioso del fútbol, súper cercano y una persona maravillosa, la verdad. Encantado, joder. Pues mira, ojalá lo pudiéramos tener por aquí. Yo sé que está en otro nivel, pero estaría muy bien tenerlo por aquí. Está muy bien. No sé si se podrá eso, pero bueno. Ojalá. Y vale, hemos hablado de entrenadores, pero ¿con qué jugadores también has tenido la posibilidad de estar con ellos en el cuerpo técnico? O sea, cuando tú estabas en el cuerpo técnico en algún equipo, ¿a quién has podido, no sé, analizar que te haya llamado más la atención o que haya estado en tu equipo y que te haya sorprendido? Bueno, a todo esto tenemos a alguien en común, Tony. Tú Tony Daskovic, estuviste con él en Cartagena, yo lo tengo aquí en Singapur y no puedo estar más contento de tenerlo cerca. Mi familia cuando vino aquí le trajo jamoncito serrano, o sea que nada, súper increíble con él. Pero cuéntanos, porque además de las camisetas que tienes por ahí detrás, seguro que hay muchos más nombres que nos puedes compartir. Pues a ver, desde la primera pregunta, jugadores con los que he trabajado, Tony Daskovic para mí es una persona, vamos, ejemplar, trabajador, como futbolista no lo vamos a descubrir también, es espectacular. De vez en cuando hablo con él, tú lo tienes allí trabajando contigo y es maravilloso. Yo tengo una anécdota también con él que, bueno, se lesionó el tobillo en Zaragoza y los médicos del Fútbol Club Cartagena le daban para 2 meses de baja o así. Y el tío en 2 semanas estaba ahí al pie del cañón, estábamos jugando el descenso a segunda B y él me dijo, Adri, es que me pongo como una tortilla a la francesa en el tobillo, algo raro, como es croata, y se curó en 2 semanas. El tío se curó en 2 semanas, una locura, una locura. Yo no sé lo que se puso ahí, pero vamos,
Los médicos le daban 2 meses y él en 2 semanas estaba ya jugando. Pero es la sangre que tiene y el tipo de persona que es, involucrada al 200%. Y con más jugadores, por ejemplo, bueno, Rubén Castro, para mí, el jugador con el mejor jugador con mayor talento que he trabajado. Óscar Gil, que estuvo en el Elche conmigo, que después estuvo en el Español. Y que me haya enfrentado, bueno, hace poquito con la Minera, que nos jugamos al Real Madrid, jugamos contra el Real Madrid en Copa del Rey. Modric, por ejemplo, Mbappé, Vinicius, esa gente, tenerla de cerca sí que impacta y es otro nivel, eso ya es otro nivel. Experiencia chula, ¿eh? Por ejemplo, me gustaba mucho con la selección, que nos enfrentamos con la selección sub-23, muchos jugadores, Eric García también, me gustaba mucho. Que me haya enfrentado, te podría decir 1000 nombres, pero bueno, sobre todo esos que te he mencionado así recientes, son los que más me han llegado. Coco Carrasquilla también jugó conmigo, que está en el Puma. Jugó conmigo, no, trabajó conmigo. De Blasi, Pablo De Blasi, jugadores muy, muy buenos. Yo, uno de los problemas que tenía, sobre todo cuando estaba con Haití, jugamos contra México. Y bueno, había jugadores de Raúl Jiménez, Ochoa, el Memo Ochoa. Y yo tenía Edson Álvarez, yo tenía que estar pendiente del partido en vez de estar con la boca abierta mirándolos, viendo cómo se mueven el campo, cómo comunican los gestos, cómo se mueven. Y yo diciendo, no, venga, concéntrate porque estoy aquí disfrutando de esto, pero hay que estar en lo que hay que estar. Así que, no, te entiendo. Qué chulo, ¿no? Pero es muy bonito. En Copa del Rey contra Real Madrid tenía el ordenador en la mano. Es más, estaba con el cuerpo técnico abajo, a ras de césped, visualizando el partido en directo y cortando. Y en el minuto 2 creo que íbamos perdiendo ya 0-2 y ya cerré el ordenador y dejé a disfrutar. Esto es imposible, un equipo de pueblo contra un Real Madrid, uno de los mejores equipos del mundo. Claro. No, pero que bueno, pues nada, vamos a verlo de cerca. No, pero es verdad que impacta, ¿no? Al ver eso. De hecho, yo me acuerdo jugando con nosotros con el Málaga en juveniles. Y de repente vino de pretemporada la selección sub-21, si no me equivoco, de Noruega. Alguno de ellos tiene que estar ahora, claro, yo no, ahora ya no me lo sé, pero alguno de ellos tiene que estar en la absoluta. Yo recuerdo a esa gente mover el balón, además que como suena, súper fuerte a la hora de dar pases, tenso, los controles hasta sonaban. Y yo diciendo, ¡buah! Es otro nivel. Se nota. Las categorías están para algo y se nota. Este tipo de detalles se nota. Vale, última pregunta y terminamos. ¿A quién te gustaría que invitáramos al podcast como próximo, alguno de los próximos invitados? Porque aquí ha habido alguien que también te ha recomendado a ti. Es verdad que yo te tenía apuntado como alguien a quien me encantaría que estuviera, pero Raúl nos dijo, pues Adrián tiene que venir. Y aquí estás. ¿A quién? ¿Hay alguien que te venga a la cabeza? ¿Algún entrenador de portero, analista, segundo entrenador? Pues, por ejemplo, te voy a decir 2. Juanjo, de Torremolinos, o Antonio, el segundo entrenador del Ceuta. Vale. A Juanjo Ramos sí que tengo contacto con él. Y Antonio no tengo el placer, pero... ¿Vale? Vale, te podría decir más, pero bueno, ahora mismo que se me ocurran esos 2 estaría... Yo creo que van a decir que sí. Podrían decir que sí. Esperemos. Pero viene de tu parte, así que no pueden decir que no. ¿Siento? Exacto. Muy bien. Oye, Adri, pues gracias por enseñarnos un poquito que el análisis no hay un solo camino, sino que se puede hacer de forma presencial, de forma en remoto, aunque sus pros y sus contras, que se puede trabajar en el barro, que se puede trabajar en academia, en fútbol profesional, en selecciones, así que hay muchas salidas. Y a una persona como tú, que con 22 años empezó, ya lleva 8 años en esto del análisis, sé que te queda mucho por delante todavía, te deseo lo mejor y que nos veamos pronto, tío. Pues igualmente, Varo, y nada, muchísimas gracias por la invitación y por poder charlar un ratillo. Nada, se agradece que hagas estos podcasts y para que la gente al final nos escuche, el tema del analista sea más visible todavía y que bueno, que nuestras voces se escuchen, que siempre es importante. Ojalá que no se nos tenga en cuenta solo como una persona detrás de una cámara de vídeo, detrás de un ordenador, sino que somos mucho más y que nos estamos formando para ser mucho más. Así que ojalá que sirva esto un poco. Adri, un abrazo grande, tío. Igualmente, Varo, un abrazo enorme. Chao. Hasta luego.